Shalom, shalom Israel, Casa Integral en las Naciones, una vez más con ustedes sus servidores Erika y Jorge Ruiz. Aquí estamos una vez más para guiarles en este estudio devocional de Parashá en Familia para la familia. Estamos ya avanzando en esta semana con la Parashá Vayetze y salió. Estamos en el día número 5 de la semana 7. Hemos venido escuchando las parashás anteriores, muy interesantes, apasionantes por demás. Algunas preguntas claves nos dejan inquietudes que más tarde se resuelven en medio de la exposición de la palabra del Eterno. Y sin duda alguna estamos yendo una vez más a un ámbito igual en el que el Eterno nos traerá una pregunta que debemos resolver, que debemos tener claridad en nuestro corazón más que todo. ¿Qué pasa cuando el Eterno promete estar contigo? ¿Por qué Raquel se dice ahí o por qué se menciona que ella era pastora? ¿Cuál era su énfasis? ¿Hacia qué señalaba ello? ¿Qué motivo hay detrás de mencionar el hecho de que ella era pastora? ¿Sabemos cuánta fuerza tiene el amor? Cuando vemos la palabra del Eterno sabemos que de Bereshit a Gigalud, de Génesis a Apocalipsis, hay una historia de amor infinito, inagotable, un caudal total de aguas de amor en el que el Eterno nos ha conducido. Y una parte que debe inquietar y debemos buscar, por supuesto, en el estudio de las parashás y de la Escritura Santa, respuesta es las mandrágoras. Para el día de hoy, en esta oportunidad, debemos hacer una reflexión breve diciendo que en diferentes momentos de la vida nos sentimos desorientados, tal vez inseguros. Por lo general, procedemos de alguna forma y lo más pronto es buscar consejo en alguien o en algo. Pero no siempre las cosas salen como se esperan. Así que es justo en este momento, cuando ya no hay respuesta de ningún lado, que miramos a los cielos y ahí sí nos preguntamos: ¿cómo hacer la voluntad del Eterno? ¿cómo hacer la voluntad de Él? Yo quiero recordar algo que nos enseñan los sabios, los que han estudiado la Torá por muchos años, y es lo que nos revelan algunos de ellos, inclusive un amigo que tenemos muy cercano, que bendecimos en esta hora, Jaín Gutiérrez, donde quiera que nos escuche, y es que vamos en la angustia de la vida mirando por todo lado. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha, adelante, atrás, miramos a todo lado. Y cuando ya definitivamente no encontramos respuesta, no encontramos un billete en el piso, no encontramos un amigo que nos preste dinero, entonces ahí sí miramos a los cielos y nos acordamos: cierto que mi Padre me puede dar. Y esto precisamente es algo que debemos tener muy presente, porque es algo que desafortunadamente hacemos. Por favor, quédese con nosotros que resolveremos la pregunta: ¿cómo hacer la voluntad del Eterno? Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic, podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos de regreso para decir en este tiempo, el Eterno tiene cuidado de nuestra vida. ¿Cómo hacer la voluntad del Eterno? Sin duda alguna, lo primero es escuchar, ¿sí? Así sencillo. Podemos de inmediato decir: lo primero es escuchar a nuestro Padre Eterno, que desea que hagamos en realidad de su voluntad. Permítanos comenzar en esta hora por la oración, por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua
el Mesías. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener el espacio en nuestros hogares de abrir la Santa Escritura en Bereshit, Génesis capítulo 30, versículo 28, hasta el capítulo 31, el versículo 16. Bueno, y nos vamos a centrar en Bereshit, Génesis capítulo 31, de los versículos 1 al 3. Es el pasuk para este momento. Y dice: Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y aquí ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor, hablando de Adonai, dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. ¿Cómo hacer la voluntad del Eterno? El deseo de un justo es hacer la voluntad del Eterno, sin duda alguna. Su oración constante debe ser que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Es lo que nos ha enseñado la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. El justo no vive para sí mismo, sino que en el propósito del Eterno quiere cumplir en su vida lo que es el propósito de Adonai. Y esto, pastor, también lo vemos en el Padre Nuestro. Lo que pasa es que tal vez muchas veces no prestamos atención a este modelo de oración que Yeshua nos deja, pero es lo que nos dice. Cuando la recitamos, cuando la declaramos, cuando la nombramos, eso es lo que dice: hágase tu voluntad, mas no la mía. Recordemos en Getsemaní, en la angustia, el Mesías dice: pasa de mí esta copa, y enseguida dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, orando al Padre. En Bereshit capítulo 26, versículo 5 dice: porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, los decretos, todos las mitzvot. Sabemos que estuvieron presentes en la vida de Abraham, y no solo en la de él, sino en realidad la de todos los patriarcas, cuando finalmente hay una revelación profética en ella, y cada uno de ellos buscaban hacer la voluntad del Padre. Ellos nos han dejado sin duda alguna un ejemplo singular, un ejemplo que no tiene comparación, y en lo que nosotros debemos sin duda alguna fijarnos para imitarle. Nosotros tenemos la escritura, la Torá, y Moshe recibió esa grande promesa en el Sinaí. Se hizo una realidad al recibir la Torá, lo que hemos aprendido cada día delante de miles de testigos. Se recibió la Kadosh Torá, y los profetas y todos los escritos, desde el primer hasta el último libro de la Escritura Santa, nos revelan sin duda alguna qué y cuál es la voluntad del Eterno. Tenemos que contar con la presencia del Rúa del Eterno, del Rúa del Mesías Adonai, y tenemos que orar cada día para que esa voluntad nos vaya siendo revelada en el andar, en el vivir, para que la información que recibimos vaya equipándonos espiritualmente y nosotros podamos hacer lo que es agradable en nuestro comportamiento, en nuestra vida cada día, una vida justa, santa, noble, agradable. Debemos hacer en cada ocasión lo que en realidad es la voluntad del Padre, sabiendo, conociendo, leyendo, aprendiendo, viviendo. Claro que sí, pastor, y algo muy importante: si nuestros patriarcas lo hacían, que no tenían todas las herramientas que hoy tenemos, ¿por qué nosotros no lo podríamos hacer? Así es. Hoy en día tenemos sin duda alguna todas las formas para llegar a conocer la voluntad del Eterno. Lo que tenemos es que de verdad, entregarnos a hacer la voluntad del Padre. El hombre justo debe cumplir el propósito del Eterno en su vida, saber cuál es la voluntad específica del Eterno en su vida y llevarla a cabo. Ahora, el factor tiempo es también muy importante en cuanto al cumplimiento de la voluntad del Eterno. Hay cosas que Él quiere que sucedan en nuestras vidas y que nosotros hagamos, pero aunque ciertas cosas sean la voluntad del Eterno, no siempre es el tiempo para ellas, y esto es indispensable que nosotros podamos entenderlo. Es muy importante hacer las cosas del Eterno en su tiempo. Si hacemos cosas que son de su voluntad fuera de tiempo, no estamos cumpliendo con su voluntad. Muchos buenos propósitos han sido abortados o retrasados por iniciativas que se han
serán tomados según la voluntad del Eterno, pero fuera del tiempo que Él tiene provisto para cada una de ellas. Y estas cosas son muy importantes que vayan unidas de la mano. Increíble, ¿verdad? La voluntad del Eterno era que Jacob volviera finalmente a su tierra, a la tierra de donde él había salido. Y el Eterno le había revelado muchas cosas, sin duda alguna, en esa vivencia desterrado de su tierra. Pero él tenía que en realidad poder encontrar cuál era el momento justo. Tuvo un sueño en la noche donde estaba en huida de su propio hermano. Pero la escritura dice ahí en Bereshit 28:15, te haré volver a esta tierra. Jacob no sabía bien cuándo iba a ser el tiempo de volver, pero su madre había prometido enviar un mensaje cuando la ira de Esaú se aplacara, se hubiera calmado, pero ese día nunca llegó, así que Jacob no podía tomar sus decisiones según lo que le había dicho su madre. Él tenía que definitivamente recurrir al Eterno, el que le había dicho que le iba a acompañar. ¿Para qué? Para que le dijera en detalle cuál era ese momento. Y miremos algo muy particular, y es que cuando llegó el tiempo de la partida, el Eterno estaba creando unas circunstancias adversas en la casa de Labán. El texto que nos ocupa revela que fueron enviadas 3 señales a nuestro padre Jacob que indicaban la hora en que esta palabra se tenía que cumplir de la voluntad del Eterno de volver a la tierra. Y es algo muy importante, pastor, porque muchas veces el Eterno nos envía señales y nosotros no las atendemos. Hacemos caso omiso. Exacto. Estas 3 señales eran las siguientes. Primera, Jacob oyó las palabras negativas de los hijos de Labán. Que fue el texto que leímos. Él escuchó murmuraciones. Ellos estaban diciendo, miren, este se está haciendo rico con todo lo que tiene mi padre. Así es. Segundo, Jacob vio que Labán no tenía una actitud favorable. El mismo texto lo está diciendo, que él observaba que como que ya inclusive no lo saludaban igual, ¿no? Sabiendo que era en cierta forma su familiar, ¿no? Así es. Y tercero, Hashem habló a Jacob y le dijo que era tiempo para volver. Cuando el Eterno ya nos habla definitivamente en visión de sueños, en alguna forma una palabra profética, aún en la misma escritura santa, nosotros no podemos hacer oídos sordos, tenemos que correr a hacer la voluntad del Señor, tenemos que correr a hacer la voluntad del Eterno. Claro que sí, cuando hacemos oídos sordos nos equivocamos. Una persona que recuerdo con mucho cariño siempre me dijo, Eriquita, el que obedece no se equivoca. Bueno, volviendo al contexto de lo que estábamos hablando, después de 20 años de exilio, llegó el tiempo para que Jacob regresara a su tierra. El Eterno quiso que pasara ese tiempo. ¿Por qué? Porque los 20 años constituyen una señal profética para el último exilio de los judíos, y esto es muy importante. Los 20 años corresponden a 2000 años, como también está escrito en Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Amén. Un día corresponde a 1000 años. En el Salmo 90, verso 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y cada vigilia de la noche. Exacto, cada vigilia de la noche. Segunda de Pedro 3:8 también nos dice, mas, oh amados, no ignores esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 días corresponden a 2000 años. El último exilio judío durará 2000 años y después Jacob volverá a su tierra. Imagínense esa palabra tan hermosa, profética para el pueblo del Eterno, la casa de Efraín, la casa de Israel en las naciones. Amén. Claro que sí. Tenemos en esta hora que sin duda alguna venir delante del Eterno y decir, Señor, yo necesito estudiar, someterme a tu palabra, a tu Torah santa, buscar tu voluntad, hacer que mi vida te agrade, sensibilizar mi corazón, estar siendo guiado por el Rúa tuyo, oh Señor, confesar que Yeshua es mi Señor, que debo cumplir tu voluntad específica y en el tiempo específico que tú me señales para mi vida. Debemos sensibilizar nuestros sentidos, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales,
debemos aprender a ver, a escuchar la voz del Padre y a tomar decisiones que sin duda alguna encaminen nuestros pasos a la verdad en todo tiempo. La palabra dice, porque todos los que son guiados por el Rúa de Adonai, los tales son hijos del Eterno. Eso dice Romanos 8:14. Entonces, y esta particularidad de señal demuestra que somos hijos del Eterno, debemos cumplir con esas señales para realmente decir que somos hijos del Eterno. Gracia y paz del Todopoderoso nuestro Rey y de Yeshua nuestro Señor esté habitando en nuestras vidas. Nosotros debemos sin duda alguna caminar en la emuná del Eterno. Debo sensibilizar mis sentidos espirituales siendo guiado por el Padre y en todo momento tomar las decisiones de cada día que encaminan realmente a ser guiado por el Ruach HaKodesh. Oremos en todo tiempo, pidámosle al Eterno que sensibilice nuestro corazón, que podamos estar siendo guiados por el Ruach del Mesías que hemos recibido al confesar que Yeshua es nuestro Rey y Señor. Escúcheme bien, mi hermano que me estás oyendo en las naciones, tenemos que tener un corazón dispuesto y sensible para que el Señor hable a nuestra vida, para que la voluntad del Eterno se cumpla en nosotros. No dejemos de escuchar la voz del Padre Eterno cada día, buscarle nuestro devocional diario y sobre todas las cosas tengamos un corazón sensible, un oído dispuesto para la voz de nuestro Rey. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Israel Casa Integral, a escuchar Radio Génesis 1:28, la radio de la familia en las naciones. Y por favor, no te desconectes, hay muchos más temas y aliyás que continuarán después de esta que hemos compartido con ustedes, que nos enseñarán cómo en realidad escuchar la voz de nuestro Padre Eterno. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.